Bien, muy bien. Vamos a continuar con la lectura sincrónica o en armonía que estamos haciendo de los evangelios. Estamos siguiendo de a poco el, el desarrollo de lo que es el ministerio de Jesús. Arrancamos con la cuestión de las anunciaciones, el ministerio de Juan el Bautista, explicamos el contexto, continuamos con las tentaciones de Jesús. Estuvimos viendo el miércoles pasado lo que eran los primeros llamamientos de los primeros discípulos, y marcamos un poquito el contexto en el cual Jesús hizo esos llamamientos, quiénes eran cada uno, cuál era el trasfondo de eso. Y hoy vamos a ver algo que planteábamos el miércoles pasado y que era las zonas en las cuales Jesús se movía. Acuérdense, una de las diferencias que marca el Evangelio de Juan es la primera visita al comienzo del ministerio público de Jesús de Jerusalén y la primera limpieza del templo, por ejemplo. Ese movimiento de Jesús estaba en el sur de Israel, en lo que es la provincia de Judea. Jerusalén está en la provincia de Judea. En esa provincia de Judea también se movía Juan el Bautista con su ministerio de bautismo. Entonces, esos primeros movimientos de Jesús en la provincia de Judea, junto con el ministerio de Juan el Bautista, comienzan a hacer ruido socialmente. Eso va a propiciar que Jesús mude su ministerio al norte de Israel, a la provincia de Galilea. Entonces, hoy vamos a ver cuáles son las razones que nos muestran los evangelios por las cuales Jesús muda su ministerio o saca su ministerio de Judea hacia Galilea. Hay razones de los evangelios muy específicas para eso. Vamos a estar, como esto es una lectura en armonía, quiere decir que consultamos los 4 evangelios sobre los mismos hechos, vamos a coincidir la mayor parte de las veces en lo que son los evangelios sinópticos. ¿eh? Y en algunos casos también con Juan, complementando los textos de los sinópticos. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? ¿Ahí en casa también? Sí, Si hay algo que no se entiende, paramos la pelota y le explicamos, ¿eh? Esto es un estudio bíblico, tenemos que comprender lo que estamos diciendo, lo que estamos escuchando. Ahí se sumó Mari, hola Mari también, Dios te bendiga. Ahora la vemos Estela, muy bien. Bien, vamos a arrancar entonces. Eh, Vamos a estar consultando en Mateo capítulo 4, en Marcos capítulo 1 y en Juan capítulo 4. Estos van a ser 3 textos que vamos a estar leyendo hoy para analizar básicamente las razones por las cuales Jesús lleva su ministerio a Galilea. Entendiendo algo que decíamos el miércoles pasado, Jesús hace su base operativa en Galilea. Va a tener, ¿qué quiere decir una base operativa? Quiere decir que va a tener un lugar del cual va a estar yendo y viniendo constantemente, pero que siempre va a estar volviendo a ese mismo sitio. En este caso es la ciudad de Capernaum, en la provincia de Galilea. Esto es importante entenderlo porque cada vez que leemos de Jesús, vamos a ver que está yendo de un lugar para otro, pero que siempre vuelve a Capernaum. ¿Por qué Capernaum? ¿Por qué en Galilea? Eso hay que entenderlo bien, porque tiene que ver con el desarrollo de su ministerio. El desarrollo del ministerio de Jesús no es un ministerio, ¿cómo se diría? Fortuito, al azar. No es que Jesús por donde iba, hoy mañana le pintaba ir a la matanza, después iba a San Isidro, no, no, no. Hay una lógica en todo esto que nos muestran los evangelios, que no es un invento. Así que vamos a centrarnos hoy en eso. Vamos a ir al primero de los textos, que está en... Pásame una, por favor. En Mateo capítulo 4. sí, pues el ministerio, que Juan estaba preso, se fue a Galilea. Mateo capítulo 4.
¿Quieren que ponga el texto en la pantalla o así está bien? No, para mí está bien. Tengo la Biblia acá. No sé los demás. Yo con el teléfono no veo nada en la pantalla, así que. Bien, primera razón por la cual Jesús va hacia Galilea. La primera razón que nos muestran los evangelios tiene que ver con una sensación de seguridad y de protección. ¿Eh? Eh, hay algunos pasajes de los evangelios que nos muestran que Jesús no era un loco de la guerra, que le hacía frente a todos. Él entendía bien los tiempos de su ministerio y sabía que había tiempos para guardarse, para resguardarse y cuidarse, y había tiempos para enfrentar. Eh, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, creo que es el Evangelio de Lucas, cuando Jesús hace el anuncio en la sinagoga, citando el texto de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, qué sé yo, ¿qué es lo que quiere hacer el público de la sinagoga? Apedrearlo. Lo sacan, lo quieren desbarrancar, qué sé yo, y Jesús, ¿qué hace? Se va tranquilo caminando entre ellos. En un momento para irse de ahí, para no confrontar la situación. Pero encontramos después, más tarde en los evangelios, que en Jerusalén Jesús se deja apresar, Jesús se deja pegar, Jesús se deja acusar. Porque los tiempos, el discernimiento de Jesús era otro. Entonces, en este momento de inicio de su ministerio, nos dice el texto de Mateo 4, capítulo 4, versículo 12, dice, cuando Jesús se enteró de que Juan estaba preso, está hablando acá de Juan el Bautista, cuando Juan estaba preso, volvió a Galilea, pero se retiró de Nazaret y se estableció en Cafarnaún. Cafarnaún es Capernaún, puede ser cualquiera de los dos nombres. Cafarnaún o Capernaún, ahí varía un poco la cuestión de las letras con las cuales está escrito, la P, la F, y lo que es la letra ahí en griego. Así que puede ser Cafarnaún o Capernaún, es lo mismo. Ciudad marítima de la región de Zebulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino al mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, a los que vivían en la región de sombra de muerte le resplandeció la luz. Lo leo rápido esto porque esto forma parte de otro de los motivos. Pero el primer motivo es para guardar su vida en seguridad. Él sabe que el ministerio que venía desarrollando Juan el Bautista en la provincia de Judea era un ministerio que estaba encontrando mucha oposición entre los religiosos. A tal punto, nos dice otro de los textos, en Juan capítulo 4, búscalo por favor, ahí que estás en casa. Este texto es para complementar el contexto de lo que estamos hablando. Juan capítulo 4, versículo 1 al 4. ¿Quién lo tiene ahí en casa? Juan 4 del 1 al 4. Sí, lo tengo. Dale. Cuando pues, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Bien, muy bien. Esto es un poco el preámbulo de lo que va a ser el encuentro después con la samaritana. ¿eh? Pero ese es otro tema. Lo importante es el contexto que marca Juan, que es lo mismo que está diciendo Mateo. Había un problema ahí con las autoridades, con los fariseos básicamente, donde ellos tenían una cuestión de ego muy fuerte y medían popularidad. Y decían, mira, Juan se está haciendo popular, comenzaban a ponerle fichas a la cabeza a Herodes para que Herodes hiciera algo,
Herodes no quería saber muy nada porque era medio temeroso de la situación que Juan estaba propiciando, pero tenía gente alrededor que le llenaba la cabeza. Cuando ven que Jesús comienza a cobrar más popularidad que Juan el Bautista, les comienza a hacer ruido y comienzan a torcer los hechos. Fíjate cómo trabaja muchas veces el enemigo que tuerce la verdad, diciendo Jesús está bautizando más que Juan. Y acá Juan, a ver, hay que diferenciar. Bautizando más que Juan es Juan el Bautista. ¿Eh? Y el que escribe Juan es Juan el discípulo. ¿Eh? Son diferentes Juanes. Dicen, Jesús está bautizando más que Juan. Y Juan, el evangelista, aclara, Jesús nunca bautizó. Los que bautizaban eran sus discípulos. Pero le llenaban la cabeza a las autoridades diciendo, mirá que Jesús está siendo más popular todavía, tened cuidado. Cuando Jesús entiende esta situación y a Juan lo encarcelan, dicen, yo no me puedo quedar en Judea, porque si me quedo en Judea, corro riesgo de que me vengan a buscar. Y como Jesús muchas veces dijo, todavía no ha llegado mi hora. Entonces, el primer motivo por el cual Jesús se va a Galilea es por seguridad y protección. ¿Se acuerdan ustedes el miércoles pasado a qué discípulos de Juan el Bautista Jesús había llamado o lo habían seguido a Jesús? ¿Quiénes eran? Con A, uno comienza con A. No, uno comienza con A. Andrés, Andrés. Uno es Andrés. ¿Y el otro? Juan. Juan. Andrés y Juan eran discípulos de Juan el Bautista, que estaban dando vueltas por Judea y se lo encuentran ahí a Juan el Bautista diciendo, este es el Cordero de Dios, qué sé yo, y lo comienzan a seguir a Jesús. Y ahí van a buscar a sus hermanos, sus respectivos hermanos. ¿Y estos de dónde eran? Este grupito de gente. De Galilea, no eran de Judea, eran de Galilea. Entonces Jesús, aprovechando que esta gente que lo comenzaba a seguir era de Galilea, se fue para Galilea, porque ahí va a estar más seguro y protegido. Entonces, primer motivo, protección y seguridad, Jesús se va para Galilea. Muda su ministerio a Galilea. ¿Se entiende, no? El primer motivo, el contexto, todo. Sí, Marco, Sí, sí, una dale, Mari. preguntita. Sí, Eh, todo digamos, la élite de los religiosos, los sí. sacerdotes, fariseos, estaban nada más que vivían y estaban ahí en Jerusalén o por todo Israel estaban. No, 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 por todo Israel, por todo Israel. Ah, ah, ah. Sí, 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 sí. O Lo sea que que, era, sí, lo que es Jerusalén es el centro de poder, el centro neurálgico. Vos en claro. cada pueblo tenías las sinagogas, ¿no? Los centros de enseñanza, básicamente eran esos. Lo tenías Ah, subdividido claro. en diferentes autoridades que respondían a estas sectas. Estas son sectas judías. Los Ujú. saduceos, los fariseos, los celotes eran de otra secta judía, los esenios, hay diferentes partes. Pero quienes están en el poder básicamente son los fariseos y los saduceos, que son las dos sectas que conforman el cuerpo de gobierno de los judíos, que es el Sanedrín. Estos ejercían una autoridad religiosa, y en Jerusalén tenés la autoridad religiosa, la autoridad puesta por Roma, que es el rey, en este caso, en este tiempo es Herodes, y después tenés la autoridad romana. ¿Eh? Tenés estos tres poderes que interactúan. Lo que pasaba con Juan el Bautista había pasado antes, porque cada tanto se levantaba alguien, ya sea con una voz rebelde en contra del poder político o en contra del poder religioso. Entonces, siempre venían midiendo todo esto y siempre venía trayendo problemas, sobre todo problemas políticos. Entonces, cuando se levantaba alguien eh, para, para reclutar gente o para reclutar discípulos, se le prestaba atención, porque no sabían cómo se iba a desencadenar todo esto. Con el Bautista, al no buscar él poder, porque la vida de él es una vida muy singular, ya habíamos hablado de esto, de la cuestión de los nazareos, de la cuestión que tiene una vida ascética, por fuera de la vida social. Entonces le llama mucho la atención y comienza a generar temor en el pueblo.
sobre todo aparte porque está amparado y respaldado por Dios. ¿Sí? Entonces comienza a generarse ese espíritu de temor y el pueblo comienza a responder. Cuando ven eso también en Jesús, que Jesús comienza a reclutar mucha más gente o mucha más gente lo comienza a seguir a él, ahí le llama más la atención. Y Jesús no, todavía no quiere llamar la atención. Se va a Galilea. Segundo, Secreto mesiánico. bueno, después viene esa cuestión del secreto mesiánico, ¿no? Pero segundo, se me fue la palabra. Segunda razón por la cual Jesús se va a Galilea. Y lo leímos recién en Mateo. Hay un cumplimiento profético. ¿Eh? ¿Cuál es este cumplimiento profético? Mateo capítulo 4, recién lo veíamos. Eh, Nos dice el texto de Isaías, tierra de Zabulón y tierra... ¿Cuál es la tierra de Zabulón y Neftalí? ¿A qué se está refiriendo acá? A las tierras que habían sido repartidas a las tribus, a la tribu de Zabulón y a la tribu de Neftalí. Acordate, cuando el pueblo de Israel llega a la tierra prometida, ¿qué hacen? Se comienzan a distribuir la tierra a las 12 tribus. ¿Se acuerdan, no? De eso. Entonces, por eso se llama tierra de Zabulón y Neftalí, porque es la tierra que le correspondía a esas tribus. Bien. Camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y a los que vivían en región de sombra de muerte le resplandeció la luz. Esto es como la profecía de que iban a ser en Belén el Mesías. ¿Sí? Vos fíjate, hay una profecía dada, ¿cuánto? ¿700 años antes del nacimiento de Jesús? ¿Qué hace? No, 500. 500 años antes, ayúdame con las fechas. Bueno, 600, por ahí. cerremos 600 años antes. Hay una profecía antes que nazca Jesús, diciendo que el Mesías iba a nacer en Belén. El Mesías iba a nacer en la familia de José y de María, que vivían ¿dónde? Ponele, en Nazaret, vivían en el norte, eh, y tenían que trasladarse hasta Belén. ¿Qué causó que se trasladaran hasta Belén? Censo. Un censo, una decisión política. Entonces, hay algo profético que no está dando vuelta en el aire, que por una cuestión razonable y lógica no se puede cumplir, porque la gente que lo tiene que cumplir viene en otro lado. Viene una decisión externa para el cumplimiento de la profecía. Acá nos pasa lo mismo. Tenemos una cuestión profética que está en el aire, que requiere un cumplimiento, pero por una cuestión lógica no se va a cumplir porque Jesús está desarrollando su ministerio en Judea, en el sur. Vienen cuestiones externas que hacen que Jesús se vaya hacia el norte. Segundo motivo por el cual Jesús va hacia el norte a desarrollar su ministerio es por la profecía, para cumplir con la profecía. Esta profecía de que la tierra de Zebulón y Naftalí, la Galilea de los gentiles, iba a haber una gran luz. Todos sabemos que Jesús era la luz del mundo. ¿Sí? Lo dice Juan. Jesús es la luz del mundo. Bien. Jesús también, no me acuerdo. Pregunta, preguntas sobre esto, consultas o dudas que nos estén quedando. Ya tenemos dos motivos. Primera, por seguridad y protección. Segundo, para cumplir con las profecías. Tercero, hay una estrategia ministerial que Jesús desarrolla. No por nada se va al norte y no se queda en el sur. Eh, Mateo 4:25. La región de Galilea era una región que estaba más alejada del centro de poder del sur. Recién decíamos, Jerusalén es un centro de poder comercial, religioso, político y social. Todo se desarrolla en Jerusalén. Es el foco de todo eso. Galilea está al norte, está más lejos, está alejado de esos centros de poder, estás como fuera de la vidriera, pero está en una región territorial de paso de gente que viene de más arriba o que viene del costado.
de paso hacia el sur. Entonces, en esa región de Galilea tenías acceso a personas de otras regiones que venía ahí. Ahí tenés un centro alrededor de lo que es el mar de Tiberíades o de Galilea. Hay muchas poblaciones alrededor de ese mar. Es una fuente de ingreso y de comercio, Sí. el mar de Galilea. Claro, por la pesca y desarrollo. Entonces, dice Mateo capítulo 4, versículo 25. Lo seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y el versículo anterior dice, del 24, su fama se difundió por toda Siria, está ahí a la derecha, Siria, si lo vemos en el mapa. Así que le llevaron todos los que tenían dolencias, a los que sufrían diversas enfermedades y tormentos, a los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y él los sanó. Estratégicamente Jesús utiliza esa región primero porque está alejada del poder centralizado y segundo lugar porque es una región muy accesible para quienes están alrededor. Si hubiese estado más alejado en Jerusalén primero, estaba muy expuesto a todo este movimiento de gente que venía del norte y que venía de la derecha, ¿qué viene a ser? Del este, ¿eh? En el mapa, acordate el mapa, tenés al este tenés Siria, al oeste tenés el mar Mediterráneo, Sí. hacia el sur tenés, bueno, lo que va a ser Jerusalén y después Egipto, la península de Sinaí, y es al norte, eh, no me acuerdo ahora cómo se llama la provincia que estaba al norte, no sé si es Decápolis, me parece que está a la derecha de Decápolis. Bueno, pero tenés otras regiones al norte. Si vos te hubieses quedado en Judea, tenías muy comprometido esa afluencia de gente. El lugar estratégico es Galilea, porque está alejado de la vidriera del poder y es una ruta accesible y, ¿cómo se dice? Eh, de accesible para la gente que está alrededor y además accesible en recursos. Es una zona comercial, es una zona de laburantes, de gente trabajadora, y sobre todo la industria de la pesca. De hecho, muchos de sus seguidores son pescadores. Tenemos ahí a Juan, Santiago, a Pedro, al hermano, gente que tenía, no era que tenían una lancha y pescaban con caña, no, no, no. Tenían sus barcas, tenían sus redes y eh, serían hoy comerciantes de todo eso. Entonces, hay una estrategia ministerial en cuanto a la concentración de la población de la zona alrededor del mar de Galilea. Hay otros textos, yo no sé si tengo anotado por acá, Mateo capítulo 9 versículo 1. Avísenme si voy muy rápido o hay algo que no se comprende. Muy rápido, no anoté este o este solo. No. Mateo capítulo 9. Ah, esto sí. ¿Qué era que había al oeste, al sur o al norte? Nos encontramos con varios registros en los evangelios donde nos dice, como en el versículo 1, después de esto Jesús subió a la barca y cruzó la otra orilla y fue a su ciudad. Vemos muchas veces que Jesús se mueve cruzando el mar de Galilea, de un pueblo a una ciudad a otra, yendo a Capernaum, yendo a la ciudad de Tiberías, yendo a la ciudad de Genezaret, a diferentes regiones alrededor de este mar de Galilea. Entonces, es un centro también que le permite esa movilidad a Jesús. Entonces hay una cuestión, un motivo estratégico que Jerusalén no podría haber desarrollado, o Judea no podría haber desarrollado. ¿Está bien? Tercer motivo, la estrategia ministerial de Jesús. Y otro punto que está dentro de esta estrategia es elegir a Capernaum como el lugar operativo. Eh, algunos dicen que estaba en la casa de la suegra de Pedro, Casa de o en la Pedro. casa de Pedro, donde vivía la suegra, y que después Pedro lo traicionó porque le sanó a la suegra. Pero anda a chequear eso, ¿no? Anda a chequearlo. Esto se ríe, ¿no? Es un chiste evangélico, ¿viste? Eso no lo anotes. Pero tenía como base de operaciones la ciudad de Capernaum, donde están sus primeros discípulos, son de ahí, son de la ciudad. Entonces, se quedaba en ese lugar. Hay que destacar también que
Jesús en su ciudad, entre comillas, natal, Nazaret, donde el padre había desarrollado su negocio, tenía la carpintería, Jesús no se queda ahí. Después de su primera predicación, su presentación pública en la sinagoga, se va de ahí con la famosa frase, ninguna persona es profeta en su tierra. ¿Sí? Y de ahí ya se muda a Capernaum. Y vamos al último punto, el cuarto punto por lo menos, que tiene que ver con la recepción que tuvo. Cómo reaccionaron las personas de los diferentes lugares donde Jesús comenzaba el ministerio. Vamos a Juan capítulo 4. Ahí alguien en casa que lo busque. Juan capítulo 4, versículo 45. Porque no en todos los lugares lo reciben igual. 4:45. Sí, señora. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que él había hecho durante la fiesta en Jerusalén, pues también ellos habían ido a la fiesta. Bien, perfecto. Si seguís leyendo, te vas dando cuenta de que fue bien recibido ahí en la ciudad, eh, que, por ejemplo, dice el versículo 46, en Cafarnaún había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo, y cuando éste supo que Jesús había llegado a Galilea, fue a verlo. Es decir, la gente ahí creyó el mensaje, comenzó a escuchar lo que Jesús había hecho en Jerusalén, y tenían fe, y lo recibieron. No así lo que le sucede en Nazaret, que era lo que comentábamos recién, que de Nazaret lo sacan corriendo, porque lo querían despeñar, es decir, lo querían empujar por un barranco, querían tirarlo al precipicio. Entonces, también, aún en la provincia de Galilea, sobre todo en Capernaum, encuentra lo que él va a llamar en algún momento, encuentra fe. Encuentra gente que le cree y que, por ejemplo, gente como como dice acá, oficial del rey, dice, tengo a mi hijo enfermo, está Jesús, ergo lo voy a llevar a que lo sane. Bueno, es una cuestión de fe esa, ¿viste? Aplicada. Entonces, otro de los motivos por lo cual Jesús decide ir a Galilea es porque ahí encuentra recepción a su mensaje. Y el último de los motivos que tiene que ver con la recepción de los mensajes está en Mateo capítulo 4, versículo 18. Y acá se oficializa el llamado que ya habíamos vivido en el relato de Juan. Acuérdense, hay un primer encuentro con Andrés, con Simón, con Juan, con Natanael, allá por Judea, en relación al ministerio de Juan el Bautista, pero acá los tenemos en su hábitat, en su lugar, ¿cómo se dice? Su lugar nativo, su lugar de nacimiento. Fíjate, Mateo capítulo 4, versículo 18, dice, mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, que estaba echando la red al agua, pues eran pescadores. ¿Quién le había puesto Pedro a Simón? Jesús. 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 En el relato de Juan, cuando lo encontramos todavía siendo Andrés, siendo discípulo de Juan el Bautista, tratar de hacer conexión con los diferentes eventos que venimos comentando. Andrés era un discípulo de Juan el Bautista. Andrés es hermano de Simón. Cuando Juan el Bautista dice, no me sigan a mí, sigan a Jesús, Andrés se va atrás de Jesús. Y cuando Andrés certifica que Jesús es el Mesías, va a buscar a su hermano Simón y se lo presenta. Parece una novela esto. Se lo presenta a Jesús y Jesús que le dice, vos vas a ser Cefas, vos vas a ser Pedro. Ahí en ese momento. Ahora pasó un tiempito y Jesús caminando por el mar de Galilea, por la orilla, los ve que están allá, Andrés y Simón, que ya se los habían presentado, por eso acá Mateo dice que se llama Pedro,
y les oficializa el llamado. Les dice el versículo 19, síganme y yo haré de ustedes, a los dos les dice, pescadores de hombres. Entonces ellos dejaron distante, porque si no parece una cuestión muy mágica acá. Jesús viene a Pedro y a Andrés y le dice, síganme, y ellos automáticamente reaccionan y dicen, dejamos todo y nos vamos. Bueno, no, ya se conocían, ya sabían quién era Jesús. Este relato que cuenta acá Mateo es complemento de lo que nos dijo Juan antes, que Juan el Bautista ya les había dicho a ellos, sigan a Jesús, no me sigan a mí. Por eso la reacción ahora se entiende, la reacción de Pedro y de Andrés, que nos dice el versículo 20, ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. No hay una cuestión muy ahí mágica o milagrosa. Ya lo conocían, ya sabía quién era. Ahora se oficializa el llamado de parte de Jesús. ¿Sí? ¿Me siguen con el relato? ¿Vamos bien? Sí. ¿Vamos bien? Sí, Bien. Muy bien. Entonces, en cuanto a el cuarto motivo por el cual Jesús se va a Galilea, que tiene que ver con la recepción del mensaje, tenemos apertura de las personas, responden con fe al mensaje de Jesús, a las señales y a los milagros, y en segundo lugar, es el hábitat, es el lugar en, ¿cómo se dice? Donde uno nació, el lugar nativo, ¿no? el lugar natal, una cosa así, de los discípulos de Jesús, los que Su ya había lugar de conocido origen. antes. ¿Cómo? Su lugar de origen. Lugar de origen, ahí está, el lugar de origen de los discípulos que ya había conocido con el ministerio de Juan el Bautista. Entonces, era como natural también llevar su lugar de base de su ministerio al lugar donde ya estaban sus discípulos. Y tenemos versículo 23 que nos dice, Jesús recorría toda Galilea, haciendo de base a Capernaum, enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. ¿Eh? Entonces, acá hay unas cuestiones prácticas de estos motivos que nos muestran los evangelistas cuando nosotros vamos cruzando los textos de los evangelios, que eso es una lectura armónica, es lo que estamos haciendo ahora. Nos situamos en el tiempo y en el espacio de los evangelios y vamos comparando los diferentes relatos, nos encontramos que Jesús desarrolla por lo menos tres o cuatro aplicaciones prácticas a eso que nosotros podemos sacar. En primer lugar, el discernimiento de Jesús de los tiempos, ¿eh? Marcado principalmente en el entendimiento de lo que él tenía que hacer frente a la oposición. Cuando viene un tiempo malo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, Jesús decía, tengo que discernir cuál es el momento. Hay momentos, esto nos remite a lo mejor al texto de Eclesiastés. Hay tiempo de paz y tiempo de guerra, tiempo de salud, tiempo de enfermedad. Bueno, Jesús lo entendía más o menos así. Va a haber tiempos para confrontar, pero va a haber tiempo para cuidarse y desarrollar otras cosas. ¿Eh? Yo a veces suelo decir, uno tiene que elegir qué batallas va a pelear. No puedes pelear todas las batallas. Entonces, cuando vienen tiempos problemáticos, cuando vienen tiempos donde hay que ajustar el cinturón, uno elige qué batallas pelear y qué batallas no pelear. Jesús en este punto tiene discernimiento. Cuando lo enfrentan los religiosos en un tiempo temprano de su ministerio, él elige guardarse. Lo mismo va a ser, por ejemplo, Pablo. Pablo en los tiempos tempranos de su ministerio cristiano, elige escaparse. Lo descuelgan por la pared de la ciudad y lo sacan a escondidas. No era momento, pero en el tiempo tardío de su ministerio, Pablo se entrega y dice, llévenme, no voy a Jerusalén, ya sé lo que me va a pasar. ¿Sí? Entonces, primer punto importante que nos enseña esto es, tenemos que tener discernimiento también de los tiempos que estamos viviendo y de las circunstancias de cada uno. ¿Qué batallas tenemos que pelear en este tiempo y cuáles no? Segundo punto, cumplimiento de la misión. Jesús tenía una misión específica. Cada uno de nosotros tenemos misiones diferentes.
Hay una pregunta que se hacen los yanquis, los americanos, siempre es, ante una circunstancia que tienen un dilema, se preguntan ellos, ¿qué haría Jesús? Tienen una frase en inglés, What would Jesus do? What would Jesus do? Que es WWJD. Y se hacen remeras y pulseritas con esas letras, todo. No está buena esa pregunta porque el propósito del ministerio de Jesús es muy diferente al de nosotros. Jesús vino al mundo ¿a qué? A morir por nuestros pecados, a entregarse, a que lo maten, a sufrir. A la mayoría de nosotros Dios no nos pide eso, salvo que seas un misionero al que Jesús le pida nada de tu vida por el Evangelio en algún lugar, Martin. un mártir, a la mayoría de nosotros Dios no nos pide eso. Entonces, entender también cuál es tu misión, dónde estás. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Dónde estás viviendo? ¿Dónde estás trabajando? ¿Dónde estás sirviendo? Para nosotros hoy la pregunta sería, como comunidad de fe, ¿cuál es el propósito de Jesús acá en Belgrano, para nosotros como comunidad? Una pregunta más personalizada es, ¿cuál es el propósito, no sé, de Estela ahí en Mataderos? ¿Para qué el Señor la puso en ese lugar? O a Marilyn, ahora que se va a mudar para acá a Villa del Parque, no sé dónde se muda Marilyn, creo una cosa así. A Saavedra. Saavedra, Saavedra. Bueno, para que entender cuál es nuestra misión. Jesús entendía que su misión tenía que ver con el espacio de Galilea allá en el norte y no con Jerusalén. Y en tercer lugar, la flexibilidad del ministerio. Jesús no se casa con un lugar. Él cuando tenía que estar en Galilea, estuvo en Galilea, y cuando tenía que estar en Jerusalén, se fue para Jerusalén. Entonces, tenemos que también saber adaptarnos a las circunstancias. Hoy Marilyn está, otra vez la pongo de ejemplo, en Pilar creo que estás, ¿no? Sí, Hoy está en sí, en Pilar, Pilar. listo. El mes que viene va a estar acá en Saavedra y va a haber que adaptarse a las circunstancias de cada lugar en función de la misión que tiene. Entonces, y el ministerio de Jesús pasó por diferentes etapas. Por ejemplo, hace un ratito citaba acá Carlos lo que se llamaba el secreto mesiánico. Este es una referencia, es un nombre que se le da en teología. ¿Cuál es el secreto mesiánico? Bueno, Jesús muchas veces le dijo a la gente que no dijeran nada que era el Mesías. Ujú. La pregunta es, ¿por qué? Querían hacer rey. Bueno, porque la gente entendía mal lo que era el Mesías. Iba a haber una revolución romana. Claro, la gente, el judío del primer siglo entendía que el Mesías era un liberador político, un Che Guevara, por ponerlo en algunos términos. No zurdo, pero un revolucionario. Una comparación. Bueno, no vamos a... Pero digo, ¿me entendés, no? Entendían que el Mesías era un revolucionario político y Jesús decía, yo no soy eso. Entonces, si vos a mí me identificás como Mesías, nos vamos a equivocar. Por eso él en los primeros tiempos de su ministerio dice, no digan nada que soy el Mesías, guárdenselo ustedes. Eso se llama secreto mesiánico. Eso habla de la flexibilidad del ministerio de Jesús. No hay una única forma, no hay una única manera. Las cosas van cambiando en función del contexto. ¿eh? Cuando vemos la historia bíblica, vemos que Dios también va cambiando la manera de obrar. No siempre fue obrando igual. Hay un desarrollo de la revelación a lo largo de la historia bíblica, de la historia de la salvación, que nos va mostrando que Dios va cambiando la manera en la cual se va relacionando con la gente. ¿eh? Podemos citar el ejemplo de los pactos. Los pactos. Dios va haciendo diferentes pactos hasta llegar al nuevo pacto con Jesús. Va cambiando su obra, su manera de obrar. Lo mismo pasa en nuestra vida. No casarnos con cuestiones que Dios hizo en el pasado y pensar que Dios siempre obra igual. Sus principios son siempre los mismos, sus mandamientos son siempre los mismos, Dios es siempre el mismo, pero la manera en que Él obra va cambiando también. Va mostrando diferentes cosas. No entiendo eso. Por ejemplo, cuando uno entra a la fe en el Evangelio, Dios le va enseñando cosas básicas. Lo que Pablo llama la leche. La leche espiritual. Te referís al crecimiento. Hay un crecimiento nuestro Está y bien. Dios nos va mostrando otras cosas. Sí, sí, eso. No podemos quedarnos con lo del principio.
¿no? Entonces, hay una flexibilidad ahí en el propósito, en la misión, en la vida espiritual, que nos muestra que Jesús es un ministerio. ¿Eh? Hay un librito de Sproul, Todos somos teólogos. Todos somos teólogos. Lindo el libro. Y bueno, Un día lo vamos a comentar. sí, sí. Eh, Esto como para bajar un poquito también a la tierra lo que podemos sacar para nosotros en nuestra vida de este ministerio de Jesús que se traslada a Galilea y a partir de ahora va a comenzar a trabajar desde Galilea hacia diferentes zonas. Lo Yo primero que nos creo, puede perdón, decir, yo creo que Jesús ya tenía todo su itinerario que el Padre le dijo. Que los seguidores de Jesús no sabían, pero Jesús ya sabía dónde ir, en qué tiempo estar, a dónde volver. sí, bueno, es una discusión interesante que se dan los estudiosos, es que eh, por esta cuestión de que Jesús era hombre también, además de ser Dios, cuánto conocimiento tenía de lo que iba a suceder. ¿No? Es complejo, es muy compleja la discusión. Lo que está diciendo Beto tiene una profundidad y una discusión teológica muy interesante. ¿Cuánto sabía Jesús de lo que iba a pasar? Porque él era Dios y lo sabe todo, pero a la misma vez era un ser humano con conocimientos limitados. Y ahí parece que la discusión se resuelve cuando Jesús dice, yo hago lo que el Padre me dice que haga y digo las palabras que escucho que él diga que yo diga, ¿no? Yo creo la respuesta así muy sintética es esta. El Espíritu Santo le comunica las realidades producto de su visión, Claro. ¿no? Por eso él sabía la hora que iba a morir. Él no llegó mi hora, era el año jubilar, ¿no? Como dice el año grave del Señor, Sí, el sí, sí. jubileo a los 50 años. Él sabía, porque esa era la misión, ¿no? Por eso decía, todavía no llegó mi hora. Pero cuando llegó la hora, se puso las botas, como bien dice, y fue a Jerusalén y los demás discípulos lo miraban. Ahí quiere decir que nos querían Bueno, matar. hay textos que revelan cuestiones que sabía mucho y hay textos que, por ejemplo, cuando él cita o cuando le preguntan sobre el fin de los tiempos, Cuando él dice, ni yo lo solo el sé. Padre lo sabe. Entonces, bueno, ahí está la discusión teológica, ¿no? Una vuelta alguien me dijo ahí en la iglesia sin G, bueno, no, sin hacer palabras, pero entonces Jesús mintió. Y le digo, no, jamás pudo haber mentido, No, claro, claro. jamás. Le digo, porque una mentira lo descalificaba como Salvador. Simplemente Jesús hablaba como hombre y decía cosas de hombre, o como Dios y decía cosas de Dios. Bueno, ahí está la Es discusión un misterio, que plantea Beto, es un ¿no? misterio insondable, como la Trinidad. Sí, sí, sí. Pero sin duda lo que Jesús sí tenía, como para cerrar el tema este que plantea Beto, es discernimiento, que es algo que nosotros podemos tener, es tener discernimiento de las circunstancias y de lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Hay cuestiones muy básicas y a veces cuestiones muy específicas, ¿no? De circunstancias muy específicas. Las muy básicas tienen que ver con sus mandamientos, con sus preceptos. Dios nunca te va a pedir que vayas y mates a alguien o te va a pedir que mientas o te va a pedir que lo niegues. Dios nunca te va a pedir eso. Hay una voluntad que tiene que ver con sus decretos, que ya la sabemos. Después hay cuestiones mucho más específicas, tienen que ver, por ejemplo, otra vez la agarro a Marin ahí con, Señor, ¿qué hago? ¿Me mudo, no me mudo? ¿Querés que me vaya a otro lado? Y ahí tranquilamente uno puede tomar decisiones para mudarse, por ejemplo, porque entiende que el Señor quiere que estés en otro lugar. Tema de voluntades más específicas en nuestra vida. Pero bueno, cerramos acá el tema entonces de por qué Jesús se va a Galilea. Espero que haya quedado más o menos clara cuáles fueron los motivos. Los motivos son variados y tienen que ver con el entendimiento de Jesús de cómo se venían dando las cosas y de dónde tenía que él desarrollar su ministerio, que iba a ser mucho más productivo, que de hecho lo fue. En resumen, si se hubiera quedado en Jerusalén, era como haber predicado en Polvorín, más o menos. Sí, 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 hubiese sido Es así de una sencillo. carnicería, seguro, Sí. seguro. Preguntas que tengamos o dudas o comentarios para realizar. Me quedé sin anotar, vos dijiste en el este estaba Siria y al oeste y todo eso me perdí de El anotar. Mediterráneo, al oeste el Mediterráneo, Y el en mar el sur, Mediterráneo tenés. En el sur tenés
Samaria, después Samaria, Jerusalén, lo que es Samaria, Judea, con Samaria. Decápolis, Galilea. Fenicia, Tenés Galilea, Samaria, Judea, con Jerusalén, península del Sinaí. Y al norte, Siria. Y al norte, no, no, a Siria no, la Siria tenés al al este. Al este. norte tenés Ah, Tiro y Sidón. Ah, Tiro gracias. y ajá. Sidón. Ah, Fenicia. Claro, bueno, Tiro y Sidón son ciudades de Fenicia, Mm. pero como ciudades importantes que después va a citar eh, los evangelios, el libro de los Hechos, tenés Tiro y Sidón. ¿No era parte de la Decápolis que hicieron? Vos sabés que me parece que Decápolis está Debe- al este. Sí, sí, no, sí, la Está, Decápolis, sí, claro. sí, sí. Bueno, no, Pero solamente desde la región de Galilea, él nucleaba, era un centro en el cual podía venir todas esas personas de alrededor. En Jerusalén eso hubiera sido mucho más difícil de realizarlo, sobre todo para los gentiles, ¿eh? Por eso el texto que leíamos recién de Mateo habla de Galilea de los gentiles, ¿eh? Entonces, ahí tienen mucho más acceso a los gentiles ahí en la provincia de Galilea que en Judea, en la ciudad de Jerusalén. Están todos consultando los mapas, ¿eh? El próximo meto mapa ahí a full. Sí. Sí, está muy bueno eso, Estela, hay que hacerlo porque nos da a nosotros un contexto de situación, de lugar. sé que todos los comentarios que leí siempre hacen referencia a la topografía, ¿no? Sí, claro. Pero yo nunca le presté atención. Fue No, directo a la teología, ¿no? no, pero está bueno para No, no, entender está cómo son los clarísimo. movimientos que ¿Por hace qué se Jesús, fue? ¿viste? Porque como José y María, ¿por qué se fueron a Nazaret? Porque Arquelao estaba en Judea, ¿no? Claro. Esas cosas las tengo así muy, bueno, en fin. Pero El bueno, Mediterráneo vendría a ser, Marco, el norte, el este. Yo me pierdo siempre El acá. oeste, El el oeste, oeste, El Mediterráneo, el oeste. Ah, la sí, tiene. oeste, ¿Eh? el oeste. El oeste. sí, a la izquierda del mapa. de izquierda. Sí, sí, Donde sí. se pone el sol. Sí. Este, oeste. Norte, sur. Entonces, el movimiento del ministerio de Jesús siempre va a ser del norte hacia el sur, Sí. ¿eh? Por eso encontramos cuando Jesús va a Jerusalén, siempre va hacia el sur. Y a nota de color, los judíos cuando tenían que venir de Galilea hacia Jerusalén, no venían derecho, no iban en línea recta, sino que se iban primero hacia la derecha, cruzaban el Jordán y volvían a cruzarlo a la altura de Jerusalén, no pasaban por Samaria. Porque hay un episodio hermoso. Claro, Samaria era una región de rebeldes, Juan de y resentidos. Claro. Ah, no lo puedo creer. Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? El apóstol Juan haciendo eso. Es sí, sí, sí. increíble lo que es el Evangelio, ¿no? Sí, ahí está el pasaje de Juan capítulo 4, donde Jesús tira una semilla ahí de ministerio a través de una mujer, y ahí surgen seguidores, que entre comillas no son seguidores oficiales, pero que comienzan a hablar de Jesús y del reino, que después se lo encuentran predicando, y es este evento que cuenta Carlos, donde Juan y Santiago, los hijos del trueno, le dicen a Jesús, están predicando, qué sé yo, en tu nombre, ¿querés que mandemos fuego del cielo y los consuma? Bueno, ellos son frutos de ese encuentro con la mujer samaritana en el pozo, ¿eh? Otro día por ahí. Pero tiene que ver con estos movimientos ministeriales de Jesús, ¿eh? El judío generalmente no pasaba por Samaria, sino que la rodeaba, porque era una tierra de rebeldes, ¿eh? Bien, cerramos acá entonces el estudio de esta noche. Espero que haya sido interesante, que nos haya aportado cosas nuevas, sobre todo enriquecer la lectura de los evangelios, y darnos el contexto, enriquecernos sobre todo cuando leemos
un relato del Evangelio, saber que no es un relato aislado, sino que forma parte de un texto que se complementa con otros evangelios, con otros relatos, y está bueno hacer este tipo de lecturas, ¿eh? Porque la palabra es muy rica en ese sentido. ¿Bien? ¿Sí? Ahí lo veo dudando, Eduardo, me parece que se quedó pensando en algo. No, muy interesante. Los que están en micro, están Bien. escuchando, Sí, Daniel. sí, Sí, están pero todos que no tienen escuchando, la sí. cámara. Ah, no tienen Voy a la- detener Claro. la grabación.